Ahora, hay un origen histórico de la frase saludo a la bandera que es bien interesante y que es todo lo contrario. Y tiene que ver, según alguna vez leí, con el diferendo que tuvieron los chilenos y los peruanos, la Guerra del Pacífico. Y en esa época parte del territorio del sur del Perú fue ocupado por Chile. Entonces las autoridades chilenas querían imponer una especie de chilenización a los peruanos y por la mañana los hacían saludar la bandera de Chile a los peruanos que vivían en regiones como Tacna. Y eso les molestaba mucho y el saludo siempre era como con desagrado, de mala forma, como puede esperar uno que suceda cuando lo obligan a saludar la bandera de un país enemigo, un país que además ha invadido su territorio. Saludo a la bandera, que es lo que usamos para decir sobre cosas que a veces no tienen ninguna utilidad. No sé si se molesta la doctora Paloma Valencia porque ella está presentando un proyecto de ley, una iniciativa nuevamente para reducir el Congreso y podría ser un saludo a la bandera. Es que no le vemos cómo pueda funcionar, doctora Paloma Valencia. ¿Cuántas veces en el Congreso se ha tratado de reducir la Cámara Baja, la Cámara Alta y no pasa nada? Doctora Paloma, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para ti, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Yo diría que no, Gustavo, las ideas en política hay que sacarlas muchas veces hasta que la gente se convenza y empiecen a alterar la realidad política y las realidades que componen el país. Y lo digo porque yo he presentado muchas veces la reforma a la justicia, que sigo creyendo que es uno de los temas más urgentes para el país. No pasa, pero fíjate, muchas de las ideas que yo traje han ido cogiendo camino, han ido cogiendo fuerza y ellas solas han ido migrando y entonces poco a poco se van logrando cosas. Yo creo que cuando uno cree que las cosas se deben hacer y que es lo que le conviene al país, no puede estar pensando en qué van a votar el resto de senadores, sino en cómo proponer e ir logrando mayorías para que esas ideas en algún momento se concreten. ¿Cómo se sueña usted que sería la reducción del Congreso, en términos prácticos? Yo, Gustavo, me imagino un Congreso mucho más pequeño que sea más representativo. ¿En qué sentido? En que todos los territorios de Colombia tengan exactamente la misma representación en la Cámara de Representantes, 2 representantes a la Cámara por cada uno de los departamentos de Colombia y 64 senadores de origen nacional que permitirían, por un lado, que usted pueda votar en su territorio sobre los temas que le preocupan y la gente que puede ir, digamos, a defender específicamente lo que se necesita en un determinado departamento, y al mismo tiempo usted pudiera tener en el nivel nacional las figuras de la política sobre los grandes temas nacionales y sobre las posturas de los partidos en esos temas. Además, este Congreso debería tener el impuesto solidario garantizado de manera que el gobierno pueda implementarlo cuando se necesite. El impuesto solidario fue lo que propuso el Centro Democrático y sacó adelante el presidente Duque durante la pandemia, que era un impuesto del 20% sobre los salarios más altos del Estado para lograr una austeridad, y al mismo tiempo una facultad que tiene el Congreso de los Estados Unidos que hemos copiado, que es el poder renunciar los aumentos que cada año se hacen de los salarios. En Estados Unidos los congresistas los pueden renunciar, creemos que en Colombia también debería poderse renunciar por las votaciones nominales de los congresistas. De manera que yo creo que ahí hay algunas ideas y estoy segura que muchas de ellas tendrán vida y podrán llegar a ser una realidad en esta legislatura. Senadora, cuando se discutió de todo esto en la legislatura pasada, algunos expertos académicos sobre todo señalaban que el Parlamento colombiano, el Congreso en Colombia, en sus 2 cámaras se encuentra entre los 20 más pequeños del mundo y que tal vez por eso esta no es una muy buena idea, porque ya de hecho es un Congreso pequeño. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Hombre, yo creo que puede ser mucho más pequeño. Uno que está allá y que ve cómo son los debates y la dificultad de que tanta gente participe y cómo se distiende todo y termina siendo unos debates muy superficiales. Yo creo que a Colombia le convendría un Congreso más pequeño donde uno pueda hacer un seguimiento más claro de cómo se está comportando cada uno de los congresistas, porque es que nosotros tenemos un Congreso que se supone que es representativo, pero cuando usted va a ver en el agregado, la gente no le gusta el Congreso, porque creo que es demasiado grande para que uno entienda las dinámicas. Yo creo que un Congreso pequeño le conviene mucho más a Colombia. Senadora Valencia, pero también el otro punto es que el Congreso ha sido timorato a la hora de aprobar reformas que lo afecten. ¿Cuál sería entonces la esperanza para decir que en este caso en particular una disminución del Congreso que desde luego afecta a los actuales congresistas que pretenden ser reelegidos pudiera tener cabida o viabilidad?
Pues hombre, yo creo que, vuelvo y repito, yo no sé si exactamente va a tener viabilidad en esta legislatura, pero yo lo vi con la reforma a la justicia, cuando yo radiqué la reforma a la justicia que traía varios elementos como el Tribunal de Aforados, pues que no se llamaba Tribunal de Aforados, sino el Tribunal de Juzgamiento, con la idea de acabar con el cruce de favores en el juzgamiento de los jueces, que traía el fortalecimiento de la primera instancia, la unificación de las cortes para poder tener una sola jurisprudencia. La gente decía, eso no pasa de ninguna manera, y es cierto, no ha pasado, pero muchas de esas ideas uno las ve que empiezan a tomar vida, y de hecho en el gobierno del presidente Santos, la idea del Tribunal de Aforados se volvió totalmente vigente. El presidente Santos la tomó en su proyecto que se llamaba Equilibrio de Poderes. Fue después la Corte Constitucional, en un acto absolutamente, en mi opinión, descomedido, que decidió tumbar todo lo que tenía que ver con el juzgamiento de los magistrados. Pero yo creo que uno sí ve que algunas ideas de esas empiezan a quedarse y la gente empieza a sentir que son buenas. Mire, le doy otro ejemplo. Yo fui la que propuso que cuando se fueran a elegir los magistrados por cooptación hubiera unas listas previas y que vinieran integradas de manera simétrica por la academia, los que pertenecían a la rama y quienes estaban en el litigio. Eso cogió fuerza, tanta fuerza que quedó en la ley y hoy en día está así. Y era de una reforma que estaba muerta. Entonces yo creo que de tanto repasar las ideas, de tanto defenderlas, están cobrando una vida que nos permite que la ciudadanía las piense, volvamos a repensar los temas y entonces cuando haya ya mayor consenso sobre lo que se debe hacer, se hace. Pero si uno no propone los grandes cambios que necesita el país, pues nunca se van a hacer porque ni siquiera los estamos discutiendo. Senadora, uno de los grandes alicientes para esta propuesta es reducir cargos, reducir gasto público. ¿Por qué el Centro Democrático, si está tan preocupado por esos cargos, apoyó, por ejemplo, el aumento de nómina en la reciente reforma promovida por Margarita Cabello en la Procuraduría? Es decir, ¿por qué como esa ambivalencia? Apoyar una reforma que aumenta presupuesto, que crea nuevos puestos, pero en ese momento no caer en cuenta del gasto que estaban generando y ahora sí. Yo te quiero aclarar mi voto en esa reforma. Yo no la voté, precisamente porque yo había incluido un artículo que decía que no se podría crear nueva burocracia, que lo eliminaron en Cámara de Representantes y que lo eliminaron en la conciliación y por lo tanto no voté esa reforma. Como no voté la reforma a la justicia que creaba nuevos cargos para la rama judicial en una suma cuantiosísima, 2.7 billones de pesos adicionales para la rama en burocracia. Yo todos esos proyectos los voté negativamente porque por supuesto soy totalmente consistente. Mi deseo es un Estado más pequeño y yo creo que hoy, cuando estamos en una crisis, la plata tiene que irse para atender el problema de la reactivación, los pequeños empresarios que lo perdieron todo y para la atención de los pobres que hoy tenemos el 42,5% de ciudadanos en la pobreza, los cuales 7,5 millones de colombianos están en pobreza extrema. Entonces, yo sí no quise acompañar ningún proyecto que generara un solo puesto más, como tampoco voté el proyecto de delitos ambientales que creaba nuevos cargos para la Fiscalía, porque estoy en contra de la burocracia en este momento para el país y en general. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por explicarle a la audiencia de 6 AM la idea de reducir el Congreso. Muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo. Espero que te des cuenta que eso no es un saludo a la bandera, es la manera de que el país empiece a hablar de temas que son fundamentales para el futuro. Yo tenía la historia, quería contarla, es que imagínese. Bueno, desde por la mañana. Una gran historia, entre otras cosas. Hasta luego, senadora. Un abrazo, Gustavo. Nos vemos. Chao.